¿Cómo están? Hoy estamos aquí en la materia de principios eléctricos y aplicaciones digitales, como siempre, presentando las prácticas. Y bien, como ya saben, nuestro equipo está formado por mi compañero José Eduardo, mi compañero Fabián, mi compañero Ángel y mi compañera Carly. Por supuesto, su servidor, Eduardo Nucamendi, ¿no? Bien, vamos a darle al primer punto de la práctica, el cual se nos pide un marco teórico acerca de los convertidores analógico digital y digital analógico. Bien, vamos a empezar por el convertidor analógico digital. Generalmente un convertidor analógico es un dispositivo electrónico que convierte una entrada analógica de voltaje en un número digital. La salida digital puede usar diferentes esquemas de codificación como binario, aunque los dispositivos no eléctricos o parcialmente eléctricos pueden ser considerados como conversores analógicos digitales. Todo convertidor ADC debe procurar que el conjunto de bits obtenidos a las salidas sea un reflejo lo más exacto posible de un valor analógico correspondiente. Si usa un gran número de métodos para convertir señales analógicas, la forma digital, los aparatos para esas conversiones que más se ocupan son, o más bien los circuitos que más se ocupan son la rampa de escaleras, la aproximación sucesiva, el paralelo o flash también conocido, doble rampa, voltaje a frecuencia y tipo serie. Bien, ahora vamos con el convertidor digital analógico. Convertir las digitales en cantidades eléctricas analógicas relacionadas en forma directa con el número de entradas codificadas digitalmente. Los DAC, conocidos también por ese nombre también, efectúan sus conversiones recibiendo la información en forma serial o paralela. La decisión de emplearla en serie o paralelo se basa en el uso final de un sistema de tipo DAC. Se basa en el diagrama que se muestra en esta figura, ¿no? Así es como trabaja un convertidor digital analógico. Bien, el registro acepta una entrada digital solo durante la duración de la señal para convertir. Después de la adquisición del registro, mantiene constante el número digital hasta que se recibe otro comando. Y el valor total de que alimenta un amplificador operacional que realiza una conversión de voltaje y escalamiento de salida, pues cada resistor de la rama está ajustado según el bit que tenga la entrada, como se muestra en la siguiente imagen. Y bien, y luego la tensión de salida de un conversor de n bits está dada por la siguiente fórmula ecuacional. Y ahora los dejo con mi con mi compañera Carla, que les va a hablar acerca de la hoja de datos del circuito integrado de C084 el, y el otro circuito que se llama LM35. Bueno, pues vamos con los circuitos integrados de ADC 0804, que estos van desde el 01 hasta el 05. Son CMOS, son convertidores de aproximación sucesiva de 8 bits. Para utilizar un diferencial de potenciometría escalera similar a los productos 256R. Estos convertidores pues son diseñados para permitir el funcionamiento con el NSC 800 y el INS 8080A, con bus de control derivativo con tree state, salida, cerraduras directamente el bus de datos. Estos AD aparecen como memoria ubicaciones o puertos de entrada y salida para el microprocesador y no se necesita una lógica común. Las entradas de tensión analógicas diferenciales pues permiten un rechazo en modo común y compensación de la entrada analógica cero, es decir, valor voltaje. Además, la entrada de referencia de tensión puede ser ajustado para permitir la codificación de cualquier voltaje analógico menor a los 8 bits completos de una resolución. Ahí se puede observar la imagen conteniendo toda la estructura y las conexiones. En cuanto a sus especificaciones, está en la resolución que son de 8 bits, está la frecuencia de muestreo, la tensión de alimentación, que en este caso es único, tensión de alimentación mínima, que es de 4.5 voltios, la tensión de alimentación máxima, que es de 6.3 voltios. Se encuentra también el canal de entrada, la interfaz de datos, la temperatura de trabajo mínima, que en este caso consta de menos 40 grados centígrados, y el de trabajo máxima,
es de 85 grados centígrados. También se encuentra la tensión de alimentación, que es un rango que va de 4.5 a 6.3 voltios. Su rango de tensión de alimentación analógica, corriente de alimentación, tipo de canal de entrada, que es diferencial, la interfaz de datos, la corriente de suministro, el encapsulado y que consta de 20 pines. Ahora bien, vamos con el empaquetado del LM35. El LM35 pues, es un circuito electrónico sensor que puede medir temperatura. Su salida es analógica, es decir, te proporciona un voltaje proporcional a la temperatura. El sensor tiene un rango desde menos 55 grados centígrados hasta los 150 grados centígrados. Su popularidad pues se debe a la facilidad con la que se puede medir la temperatura. Incluso no es necesario de un microprocesador o un microcontrolador para medir la temperatura, dado que el sensor LM35 es analógico, pues basta con medir con un multímetro el voltaje a salida del sensor. Y para convertir el voltaje a la temperatura, el LM35 proporciona 20 milivoltios por cada grado centígrado. También cabe señalar que ese sensor se puede usar sin offset, es decir, que si medimos 20 milivoltios a la salida, estaremos midiendo 2 grados centígrados. Y bueno, también tenemos sus especificaciones. Igual tiene su resolución, su voltaje de alimentación, que en este caso va desde 4 voltios hasta 20 voltios, su tipo de medición, número de pines, no requiere calibración, eh, también se encuentra su consumo de corriente. Sus empaquetados comunes está el TO-CAN, el TO220, TO92 y el SOIC8. Seguimos con los pines del sensor LM35. El pin out del sensor de temperatura, pues son tres. Está el GND, que es la conexión a tierra, el BCC, que es la otra conexión, y la B salida. Entonces, dependiendo del empaquetado, pues será el orden de conexión de los pines. Y ahí se puede ver una imagen del LM35. Ahora pasamos con mi compañero Fabián Zambrano. Punto 3. Actividades a realizar. Inciso A. Describo el funcionamiento del convertidor analógico, digital y digital. Empezaremos por el analógico. Convertidor analógico a digital. Es un dispositivo que realiza la conversión de una señal continua en una señal discreta. Es decir, permite digitalizar la señal de forma que los elementos electrónicos puedan interpretar las señales recibidas de sensores. Están formados por un conjunto de circuitos comparadores con distintos niveles de tensión de referencia. Al aplicar un valor de tensión a la entrada, todos aquellos comparadores cuya tensión de referencia sea menor que la entrada sea la salida generada por dichos comparadores se conecta a una lógica que codifica la salida de los comparadores en un valor en formato binario. Convertidor digital a analógico. Bien, entonces el funcionamiento de este funciona algo así como a la inversa. Primero se define el número máximo de bits de salida, la salida digital. Este dato permite determinar el número máximo de combinaciones en la salida digital. Este número máximo está dado por 2n, donde n es el número de bits. También la resolución se entiende como el voltaje necesario, señal analógica, para lograr que en la salida, señal digital, haya un cambio del bit. Menos significativo. Para hallar la resolución se utiliza la siguiente fórmula. Resolución es igual a cabrón. ¿Y cómo madre se lee esa fórmula? ¿O quién hizo la investigación? En nuca. Nunca, ¿cómo se lee esa fórmula? VO, ¿no? Esta no es Es, VO. es ajá, ¿por qué? ¿Por fuerza o qué pedo?
lo dices así abreviado ya. BOFC. Que Ok. solo diga, ahí está la fórmula. La siguiente fórmula y ya. A ver, vamos a omitirlo, pues. Va, cállense. Para hallar la resolución se utiliza la siguiente fórmula, donde n es igual al número de bits del convertidor, BOFC es igual al voltaje que hay que poner a la entrada del convertidor para obtener una conversión máxima. Todas las salidas son 1. Ahora vamos con el inciso B. ¿Qué tipo de aplicaciones se utilizan en el convertidor analógico digital? El convertidor de analógico a digital es uno de los dispositivos electrónicos más importantes de esta era moderna. Esta es una era de digitalización, pero nuestro mundo es analógico en tiempo real. La conversión de datos analógicos en el dominio digital es la necesidad de esta hora. Por eso son tan importantes. Algunas de las aplicaciones importantes de un ADC son procesamiento de señales digitales, los microcontroladores, los osciloscopios digitales y el software crítico encuentran aplicaciones en este dominio. Microcontroladores. Los microcontroladores hacen que un dispositivo sea inteligente. En la actualidad, casi todos los microcontroladores tienen convertidores de analógico a digital en su interior. Instrumentos científicos. Los ADC son útiles para fabricar varios instrumentos y sistemas electrónicos necesarios. Procesamiento de audio. ADC tiene una aplicación vital en el campo del procesamiento de audio. La digitalización de la música mejora la calidad de la música. Las voces analógicas se graban mediante micrófonos, luego se almacenan en plataformas digitales mediante un ADC. Inciso C. A partir de la pregunta anterior, ¿en qué circuitos se pueden utilizar? Procesamiento de señales digitales. Aquí tenemos como ejemplo el microcontrolador. Tenemos el convertidor de audio mono a estéreo. Ok, y a continuación, mi compañero Ángel. Bueno, a mí me tocó lo que viene siendo el inciso C, que es de cuál es la diferencia entre convertidor analógico digital y convertidor digital analógico. En este caso, los circuitos se dividen en dos categorías, que son los digitales y los analógicos. En este caso, para el digital, utiliza magnitudes con valores discretos, mientras que la electrónica analógico emplea lo que son magnitudes con valores continuos. Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. Así, el sistema digital es una combinación de dispositivos diseñado para manipular cantidades físicas o información que esté representadas en forma digital, es decir, que solo puedan tomar valores discretos. Para la implementación de los circuitos digitales se utilizan las puertas lógicas, que en este caso son la AND, OR y NOT, y los transitores. Estas puertas siguen el comportamiento de algunas funciones. Un sistema analógico, cuando las magnitudes de la señal representan mediante varias variables continuas, esto es análogas a las magnitudes que dan lugar a la generación de esta señal. Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica en un sistema de este tipo. Las cantidades varían sobre un intervalo continuo de valores. Una señal analógica es un voltaje también o corriente que varía suave o continuamente una onda sinusoidal. Es una señal analógica de una sola frecuencia, por lo que las señales digitales, en contraste con las señales analógicas, no varían en forma continua, sino que cambian en pasos o en incrementos discretos. Por su parte, seguimos con el inciso C, que es que se anotan y se explican lo que viene siendo la tabla de verdad del convertidor AD. En este caso, se tiene un convertidor analógico digital CAD de 4 bits y el rango de voltaje de entrada es de 0 a 15 voltios, con N es igual a 4 y BIFS es igual a 15 voltios. Acá podemos ver lo que viene siendo la entrada analógica y la salida digital. Entonces, la resolución será BIFS entre 2N menos 1, que es igual a 15,
Esto se divide entre 24 menos 1 y esto da lo que viene siendo 15 entre 15, que al final de cuentas da un voltio entre variación del bit menor, el menor significativo. Esto quiere decir que pues, el cambio de un voltio de entrada causará un cambio de bit menos significativo LSB a la salida. En este caso es el bit de 0. Ahora podemos ver la siguiente tabla, que en este caso muestra lo que viene siendo datos de entrada analógica y salida digital CAD, ADC y de 4 bits. De esta manera se construye lo que viene siendo la tabla de la muestra para la conversión de ADC. Y bueno, siguiendo también, seguimos con el inciso F, que es cuál es la resolución de convertidor ADC 0804 si se tiene como voltaje de referencia de 5 volts por cada grado centígrado arrojado por el sensor de temperatura LM35. Bueno, pues en este caso tenemos que entender que tenemos que tener cuidado para la conversión lineal a la salida. Pues si nosotros tenemos lo que viene siendo la escala de 5 volts, en la salida nos dará lo que viene siendo los 655 cuentas. Que pues si tenemos en cuenta la escala con la cantidad de 1 volt, nos dará un total de lo que viene siendo un quinto, que esto se multiplica por 255, que son las cuentas, y nos da un resultado de 51 cuentas. Por lo que si lo hacemos de una forma máxima, en este caso de escala de 255 cuentas, se utilizará lo que viene siendo la temperatura de 64 grados centígrados. Bueno, siguiendo, pasamos con el punto 4, que este es el realizar la gráfica para las conversiones analógico digital con el ADC 0804. En este caso, lo hicimos de 3 temperaturas diferentes que vienen siendo 20 grados centígrados, 28 grados centígrados y 32 grados centígrados, que esto se convierte a digital, es decir, binario. En este caso, acá podemos observar lo que vienen siendo las temperaturas y en este caso los convertimos en número binario, que pues prácticamente son los que nos dio en el punto 5, que en este caso viene siendo 1010 para la temperatura de 20 grados. Para la temperatura de 28 grados viene siendo 1110. Para la temperatura final de que viene siendo 31 grados viene siendo 10000. Y pues estos son los valores que podemos encontrar en la tabla una vez realizado lo que viene siendo la práctica. En este caso, para convertirlo a número decimal, pues prácticamente se hizo el contraparte de binario a decimal y se sacó estos valores que se puede ver. Por el contrario, con los volts se hizo lo que viene siendo punto decimal, lo que viene siendo las temperaturas, o sea que viene siendo 0.2 o 0.20. Este viene siendo 0.28 y este 0.31. Y ahora pasamos con el punto 5, que viene siendo, que nos va a decir mi compañero Eduardo. Continuando con lo anteriormente pronunciado, pues aquí se presenta la práctica como se realizó bien. Bien, entonces vamos a introducir el primer dato que son de 20 grados. Vamos a bajar esto a 20 grados y vamos a ejecutar la práctica, ¿no? Y con 20 grados observamos que es 0101 y pues las demás son 0. Y ahora bien, vamos a subir la temperatura a los 28 grados igualmente que se nos indica. A los 28 grados y observamos o nos percatamos que es 01110000. Y bien, ahora vamos a subir a la temperatura a 31 grados como se nos había solicitado también y es 00001000. Bien, y aquí pues observan bien cómo fue elaborado el circuito y los componentes que usamos. Utilizamos resistencias, utilizamos capacitores, usamos el, el, la, el circuito integrado que se nos había pedido, el ADC 08004 y también el empaquetado LM35 que sirve para medir las temperaturas. Y bien, esto sería todo de mi parte y los dejo con mi compañero Eduardo Corso. Ahora vamos con el punto número 6, que es investigar una aplicación para el convertidor digital analógico. Y pues en este caso, el nombre de la aplicación es un amplificador de audio inteligente, que es en lo que más se usan el DAC. El autor es Texas Instruments, que es una empresa de Estados Unidos, y pues el objetivo de esta aplicación es el chip
TPA3251, que puede configurarse en modo BTL, estéreo, en modo SE de 4 canales, en modo PBTL, mono o en modo 2.1 mixto. Esto se aplica más para bocinas estéreo, que lo convierten de digital a analógico. Y pues tenemos la descripción que el chip es un amplificador de potencia de clase D, de alto rendimiento, que permite una verdadera calidad de sonido premium, con eficiencia de clase D. Cuenta con un avanzado diseño de retroalimentación integrada y una corrección de errores de controlador de puerta de velocidad patentada. Y seguimos un poco más abajo, que aquí viene la lista de materiales. Si le puedes hacer un poco de zoom. Aquí se presentan los materiales, son como aproximadamente 40 materiales o 30. Y aquí se presenta el diagrama esquemático de cómo es que se aplica este chip, el TPA3251 de audio. Esto sería todo. Si quieren más información, ahí tenemos la bibliografía para cada punto que investigamos.